Infiltrados por Top Latina. Entonces, el presidente Luis Abinader informó ayer que la reforma constitucional será formalmente presentada al Congreso Nacional el próximo 16 de agosto, mientras que las otras reformas como la fiscal, laboral y la seguridad social, entre otras, serán depositadas después de esa fecha. Él ofreció estas declaraciones en su LA semanal con la prensa al ser abordado sobre cuándo se estarían presentando estos proyectos. Dice que la constitucional va a ser la primera que vamos a anunciar con algunos detalles y las demás reformas se van a ir haciendo de manera gradual, porque una, en algunas partes, afecta también a las otras. Añadió también que una vez presentada al Congreso la reforma constitucional, anunciarán la fecha en que serán presentadas las demás iniciativas pendientes. Dice entonces que luego van a presentar la del sector eléctrico porque dijo que quiere esperar un plan más integral para posteriormente mostrarlo en detalle. Estamos en movimiento para ir eficientizando los trabajos del sector más débil, del sector energía, que son las empresas distribuidoras de electricidad. También se refirió al endeudamiento del país con respecto al PIB en su gestión. Dice que fue tema de campaña, siempre lo es, que el endeudamiento, pero les quiero decir lo siguiente, vamos a hablar en términos relativos. ¿Cuánto era el porciento de deuda en relación con el PIB en agosto del 2020? De la parte integral del sector público financiero y el sector público no financiero, un 62% del PIB. Ese endeudamiento ahora mismo es del 59%. Dijo que su nueva gestión o que su próxima gestión de gobierno, que inicia el 16 de agosto, le exigirá una gran productividad a los miembros del Congreso, ya que desde el Poder Ejecutivo serán propuestas muchas leyes y reformas para los cambios que plantea. Vamos a llevarles reformas importantes y muchos proyectos de leyes que también servirán para modificar diferentes sectores de la vida pública dominicana. Y nada, se refirió a otros muchos temas el presidente Luis Abinader. Ayer hablamos en nuestro espacio sobre esta reforma constitucional, lo poco bien explicada que está, lo poco bien sustentada que está a nivel del relato, como se debe presentar los relatos y abocarse en una reforma tan importante para supuestamente poner candados a esa constitución. Entiende el presidente Luis Abinader que lo primero que debe hacer para ganar credibilidad de cara a su segundo mandato es hacer una reforma constitucional. Él entiende que esa es la prioridad número uno. La reforma que menos está justificada. A mi modo de ver, es la que menos está justificada cuando el tema del pacto eléctrico, del malogrado pacto eléctrico que se firmó en esta gestión, cuando la poca credibilidad que tiene ahora mismo el sector eléctrico y sus autoridades, encabezadas por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y los demás que han pasado por ahí, sabemos cuál es la necesidad de este gobierno de aclarar, de resolver el déficit a nivel eléctrico y el desguañangue que se tienen con las distribuidoras. Yo creo que en términos fácticos no debería ser la prioridad de este gobierno una reforma constitucional, a menos que, y ya me repito igual que ayer, a menos que hayan otras manos que nos estén obligando, unos poderes superiores a nosotros, que nos estén obligando a otros puntos de esa reforma constitucional que no se habla mucho, de las que no se habla mucho. Eso es lo único que yo eso es lo que me podría yo quizás preguntar y quizás podría ser la razón, porque para mí esa no es la prioritaria ahora mismo. Cuando se convoca la Asamblea Nacional para reformar la Constitución de la República, hay que establecer cuáles son las modificaciones que se pretenden hacer.
se presenta una propuesta. Mira, yo quiero modificar la Constitución en este artículo, este artículo, este artículo. Hay veces que se hace de manera general. Entiendo que cualquier modificación constitucional que se presente o que se pretenda hacer en este gobierno va a ser ahora, pronto. Y muy probablemente sea conjuntamente con la reforma fiscal. Y la gente se preguntará, ¿y tú crees que el gobierno se va a tirar encima esos problemas todos juntos? Pues sí, Más fácil. claro que sí. Es mucho más fácil y es una sola factura de gestión de daños. Es una sola factura de gestión de imagen, una sola factura social, una sola explicación. Yo estuve conversando hoy con Guido Gómez Mazara en la mañana de hoy y me decía él que pronto los PRMistas con capacidad para explicar e hilvanar ideas van a tener que salir a los medios de comunicación a explicarle a la gente que la reforma fiscal no va a encarecer su estilo de vida. Y yo le dije, bueno, Guido, es difícil que tú le digas a un pueblo que una reforma fiscal no va a encarecer su estilo de vida porque tú vas a reducir impuestos. A menos que tú me estés hablando de una reforma fiscal en la que tú vayas a eliminar impuestos o a reducir tasas impositivas, pero si las vas a aumentar, es evidente que eso va a impactar de manera directa en el encarecimiento del estilo de vida de los dominicanos, en los combustibles, en el transporte, en los alimentos, en las importaciones. De alguna manera lo hará. Y será muy cuesta arriba, incluso de los Einsteins del PRM, poder explicar, o de los Pulitzers del PRM, salir a explicarle a los dominicanos que no van a impactar el precio de la canasta básica o el precio de los servicios básicos. Por eso me parece que van a hacer todo junto y que están esperando precisamente que concluya este Congreso para abrir el próximo y el próximo ya hasta con un código penal nuevo entrarle directo a reformas constitucionales y reformas fiscales. Y por eso agarraron el código penal y lo están tirando solo ahora. ¿Saben por qué? Porque si dejan el código penal para más adelante, el código penal puede ser utilizado como, pudiéramos decir, chantaje. No te apruebo el código penal y te forzo con la reforma fiscal o la reforma constitucional. ¿Qué puede ocurrir? Tiene un buen punto de vista. Claro, puede ocurrir. Pone a los congresistas en una condición de negociación muchísimo mejor. Ok. Reforma fiscal, tú la necesitas. Reforma constitucional, la necesitas. Código penal, lo necesita el pueblo dominicano. Por ende, de esas tres reformas, la del Código Penal es la única que te genera rédito político. Pues esa es la más importante. Claro, porque las otras te va a generar rechazo de los ciudadanos dependiendo de cuál sea la medida que se tome. Ahora vamos con los organismos internacionales. Organismos internacionales que afectan de manera directa, transversal, las políticas económicas de la República Dominicana. Que te digan, bueno, mijo, reforma fiscal, yo te puedo aportar, yo te puedo ayudar con la reforma fiscal, pero tú tienes que pasarme, tú sabes lo que yo quiero, claro, con el Código Penal. Pero ya pasado el Código Penal en esta legislatura, en este Congreso, cuando llegue el nuevo, ya ese problema no va a existir. Y lo que va a pasar es únicamente que tendremos la necesidad del trago amargo de la reforma fiscal y la reforma constitucional. Porque no creo que una reforma constitucional en este momento sea de que para el bien del pueblo dominicano. Yo es no imposible, creo que es imposible. Esa narrativa no la no compra creo nadie, que la constitución de la República Dominicana en este momento sea tan
digamos, que tenga tantas falencias como para que sea necesario obligatoriamente reformar la Constitución en No, claro que no, pero ayer yo hacía la el año que pregunta. viene. Tú mencionaste hace varias semanas atrás, José, que ya la Constitución tenía candado en ese sentido, pero cuando el presidente Luis Abinader dice que va a poner candado exactamente al tema de 2 periodos y nunca más, no es positivo ese punto. Porque, ¿Los candados? sí, porque el candado es de que, y sin importar que el que tenga mayoría en el Congreso de votos para hacer una modificación a ese punto, ese es el único que tendrá un candado. Eso fue lo que explicó el presidente Luis Abinader. O sea que el presidente Luis Abinader quiere proponer una reforma constitucional que vaya directo A poner el candado a eso. a los candados. No, porque no es así que lo dice la solicitud. Ajá, Cuando tú convocas al Consejo Nacional, ajá. perdón, a la Asamblea. La Asamblea Nacional. Cuando tú convocas a la Asamblea, tú le dices el artículo que tú vas a modificar. O sea que entonces tú dices, según tú y tus fuentes PRMísticas, Respete, compañero, que lo que va a hacer el PRM, el presidente Luis Abinader, es someter una reforma constitucional y va a decir, lo que yo quiero modificar son los articulados de la reelección. Claro. Ponerle Para candado. poner los candados. ¿Pero qué es lo que va a decir? Modificar los articulados de la reelección. Uh-huh. O sea que después que esté abierta la asamblea, pues ya, Puede ser lo que sea. claro, porque ya tú dijiste cuáles eran los articulados que querías modificar. No, no creo. Eso es cuando una gente trabaja con malas intenciones. Sí, eso sería como decir una La cosa y mala fe. hacer otra, ¿verdad? La mala fe. Eso sería como decir una cosa y hacer otra. Oh, pero, No, no, de acuerdo a lo que Oh, tú pero- estás diciendo. No, siempre de la dímelo, fe, o sea, respóndeme. No, Sí. Cobarde. claro, eso es exactamente lo mismo. Porque diríamos, no, el PRM nunca ha hecho eso. Ni lo volvería a Nunca he hacer. dicho una cosa. Nunca he dicho una cosa ni he hecho otra. Nunca. Pero que en esta Jamás. asamblea pido respeto a las palabras del presidente Luis Abinader, ¿eh? Porque Claro, él ha dicho Ujú. ese candado que se colocará. Claro, ¿qué tipo de candado? Mientras es? más dice, Un globe, mientras más dice no quiero. ¿Más quiere? Infiltrados por Top Latina.